¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario del 24 News. Nuevas masacres sionistas en Gaza dejan centenas de mártires e heridos. Argelia condena la reanudación de la agresión y llama a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades y a garantizar la permanencia del pueblo palestino en su tierra. El jefe del Consejo Soberano de Sudán, el general al-Burhan, confirma el control total de la capital Jartum tras expulsar a los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido. Y Rusia y Ucrania intercambian disparos de drones pese a la conclusión de un acuerdo sobre la navegación en el Mar Negro. ¿Qué tal? Buenas noches. En Gaza, la entidad sionista perpetra masacres tras otra con cada vez más atrocidad y crueldad. Numerosos civiles han caído en mártires y otros han resultado heridos desde el amanecer de este miércoles, cuando aviones de guerra israelíes bombardearon diversas partes de la franja de Gaza, en particular Rafah, Khan Yunis y Jabalia en el norte, donde la ocupación sionista cometió una nueva masacre que dejó 11 mártires y numerosos heridos. El Ministerio de Sanidad palestino en Gaza informó de que 39 mártires y 134 heridos llegaron a los hospitales de la franja de Gaza durante las últimas 24 horas. La misma fuente añadió en un comunicado que el número de víctimas de la agresión sionista contra Gaza ha aumentado a 830 mártires y 1.777 heridos desde el 18 de marzo pasado. El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos confirmó que las fuerzas de ocupación israelíes matan a más de 103 palestinos y causan heridas a otros 223 cada 24 horas desde la reanudación de la agresión sionista el 18 de marzo pasado. Una declaración del observatorio reveló que las fuerzas de ocupación siguen cometiendo horribles crímenes de guerra en Gaza, subrayando que más de 200.000 palestinos han sido desplazados en solo una semana como consecuencia de los continuos bombardeos, y añadiendo que atacar viviendas y tiendas de campaña es un crimen cotidiano y no una necesidad militar. Y hablando precisamente de los desplazados, las fuerzas de ocupación sionistas siguen desplazando a los palestinos de las zonas de Beit Hanun, Beit Lahia y Jabalia en el norte de la franja de Gaza. La ocupación sigue cerrando los pasos fronterizos de la franja de Gaza e impidiendo la entrada de la ayuda humanitaria desde el tercer día del mes sagrado de Ramadán, paralelamente a la reanudación de los bombardeos y las agresiones, mientras los ciudadanos expresan su descontento por las trágicas condiciones en que viven. Los tanques bombardearon nuestra tienda y nos dispararon con ametralladoras. Por la mañana nos dijeron que nos levantáramos y evacuáramos. Lanzaron panfletos diciendo que la carretera era segura, pero nos dispararon, nos bombardearon con cohetes y nos dispersamos por las calles, suplicando misericordia. Suplicamos misericordia. Allahu Akbar, y a Él sea la alabanza. Hemos perdido a muchos seres queridos, murieron nuestros hijos e hijas, y muchos niños quedaron huérfanos. Ni siquiera sabemos qué hacer. Y mientras tanto, el sistema sanitario de la franja de Gaza se está colapsando. El 80% de los pacientes ya no pueden recibir curas, según informaron las autoridades sanitarias palestinas, precisando que si los generadores dejan de funcionar, todos los que están en la unidad de cuidados intensivos morirán. Detalles con Kahira Mansari. Los medios y métodos de guerra usados por la entidad sionista han acabado con la vida de decenas de miles de personas y pone en peligro la vida de las personas hospitalizadas en las instalaciones sanitarias que no escapan a los bombardeos ni a las consecuencias del genocidio sionista.
كلمة كارثي هذه كلمة بسيطة إذا Según el director general del Ministerio de Sanidad de Gaza, los establecimientos sanitarios carecen de los productos de primera necesidad. El 80% de los pacientes no encuentran sus medicamentos y la lista de posibles muertos aumenta cada día. هناك عجز كبير في الدواء. La entidad sionista lleva a cabo masacres contra los establecimientos sanitarios desde el comienzo del genocidio sionista. Sigue privando a la población de medicamentos. Alrededor del 60% de los medicamentos ya no están disponibles, incluidos los de urgencia. El sector sanitario también sufre una grave escasez de oxígeno y electricidad. El combustible disponible solo alcanzará para 10 días y los pacientes de cuidados intensivos que dependen de estos equipos vitales no tendrán ninguna posibilidad de sobrevivir. El hospital indonesio funciona con un solo generador y hay 7 pacientes en cuidados intensivos. Estos pacientes morirán si el generador se para. Supuestamente, lugares que preservan la vida, los hospitales de Gaza se han convertido en un lugar donde cada respiración es una lucha. Las Naciones Unidas han advertido de que esta destrucción sistemática de las infraestructuras sanitarias equivale a un crimen de guerra. Es una violación flagrante del derecho internacional y un castigo colectivo infligido a civiles inocentes. Y lo decíamos en portada, Argelia ha condenado enérgicamente la violación por parte de la ocupación sionista del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza y la nueva agresión que ha dejado centenares de muertos y heridos. Durante el debate general del punto 7 del orden del día del Consejo de Derechos Humanos, Argelia denunció las flagrantes violaciones del derecho internacional y exige el cese inmediato de la agresión contra la Franja de Gaza y de la presencia ilegal sionista en los territorios palestinos, según ha declarado el representante permanente de Argelia ante la ONU en Ginebra, Rashid Bladhan. Argelia condena firmemente la violación por parte de la potencia ocupante del acuerdo de alto el fuego y la renovada agresión contra la Franja de Gaza que ocasionó decenas de muertos y heridos. Asimismo, denuncia las políticas y prácticas represivas, discriminatorias y colonialistas destinadas a liquidar la causa palestina, tales como el asedio, la inanición, la destrucción, la limpieza étnica, el desplazamiento forzoso, el castigo colectivo y la anexión de las tierras palestinas. También condenamos los intentos de judaizar el Quds Este y modificar su demografía, cuyo objetivo es instaurar un sistema de apartheid. Argelia lamenta las flagrantes violaciones de la ley internacional en sus diferentes aspectos y llama a detener inmediatamente la agresión contra la Franja de Gaza y a la presencia ilegal israelí en los territorios palestinos en virtud del dictamen consultivo del Tribunal de Justicia Internacional y la resolución de la Asamblea General en este sentido. El embajador Rashid Bladhan llamó a la comunidad internacional para que asumiera sus responsabilidades en la aplicación de las órdenes del Tribunal de Justicia Internacional y active los mecanismos en relación a la rendición de cuentas contra la entidad sionista. Reiteramos nuestro llamamiento a la comunidad internacional a asumir todas sus responsabilidades legales y a ejecutar las decisiones y órdenes del Tribunal Internacional de Justicia, así como las resoluciones de las Naciones Unidas y a aplicar los mecanismos de enjuiciamiento contra la entidad sionista ocupante. Llamamos también a la misma comunidad a aportar apoyo político y financiero necesarios para la reconstrucción de Gaza y convertirla en un lugar habitable después del caos y la destrucción provocados por la brutal agresión. Asimismo, afirmamos que cualquier plan de reconstrucción de la Franja de Gaza debe garantizar la permanencia de los palestinos en su tierra y el retorno de los desplazados. En los demás territorios palestinos ocupados, 2 palestinos perdieron la vida anoche a balazos de la ocupación sionista durante el asalto de las fuerzas al este de la ciudad ocupada del Quds.
Y decir también que las fuerzas de ocupación sionistas detuvieron al menos 20 palestinos de Cisjordania ocupada, entre ellos antiguos presos, en estas últimas 24 horas, en el momento en que prosigue su agresión contra las gobernaciones de Jenin y Tulkarm desde hace semanas, agresiones acompañadas de continuas detenciones e investigaciones sobre el terreno. Y desde América Central, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó que la ocupación sionista, con el apoyo de Estados Unidos, intenta eliminar al pueblo palestino en la Franja de Gaza. En una publicación en la plataforma X, el mandatario cubano condenó a la ocupación sionista y a Washington por el genocidio cometido por la ocupación contra los palestinos durante casi 17 meses y agregó que la ocupación continúa el exterminio del pueblo palestino en Gaza con total impunidad. Y en Yemen ahora los Houthis anunciaron esta madrugada que habían atacado un portaaviones estadounidenses en el Mar Rojo, además de apuntar con drones a objetivos militares de la ocupación sionista en la ciudad ocupada de Jaffa. Durante las últimas horas, las fuerzas de misiles, la Fuerza Aérea de Aviones no tripulados y las fuerzas navales llevaron a cabo una operación militar conjunta dirigida contra buques de guerra hostiles en el Mar Rojo, principalmente contra el portaaviones estadounidense Truman, que sirve de base de lanzamiento para la agresión contra nuestro país. La confrontación y el enfrentamiento duraron varias horas y en el momento de esta declaración las Fuerzas Armadas siguen haciendo frente activamente a la agresión y abordando responsablemente diversos acontecimientos y situaciones emergentes en la zona de operaciones. Por otra parte, el grupo Houthi anunció que la aviación estadounidense lleva a cabo al menos 19 bombardeos, 17 dirigidos contra las provincias de Saada y otros 2 en contra del distrito de Sufyan en la provincia de Amran, al norte de Yemen. Sobre los acontecimientos en Sudán y como decíamos en portada, el jefe del Consejo de Soberanía de Transición de Sudán, el general Abdel Fattah al-Burhan, anunció que el ejército ha recuperado el control total de la capital Jartum. Al-Burhan declaró desde el interior del palacio presidencial al que llegó después de que el ejército se hiciera con su control que el asunto ha terminado y la capital Jartum ya es libre. Y por otra parte, el ejército sudanés anunció este miércoles su control del aeropuerto internacional de la capital Jartum, también según fuentes de los medios de comunicación locales. Las mismas fuentes confirmaron que las fuerzas del ejército han tomado el control del aeropuerto y están sitiando las carreteras y los barrios residenciales cercanos. La agencia Reuters informó, citando a 2 fuentes militares, de que las fuerzas del ejército sudanés han rodeado el aeropuerto de Jartum y las zonas circundantes en otro importante avance en el conflicto de 2 años entre el ejército y los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido. Por su parte, el comandante en jefe adjunto del ejército sudanés y miembro del Consejo de Soberanía, Yasser Abdurrahman al-Ata, afirmó que no habrá retirada ni se detendrá hasta que se erradique a las fuerzas de apoyo rápido de la vida de los sudaneses. Según un comunicado de la oficina del portavoz de las Fuerzas Armadas de Sudán, el teniente general Yasser Abdurrahman al-Ata, al inspeccionar las fuerzas del ejército en el Palacio Republicano, tras haber tomado el control total del mismo, subrayó que Sudán volverá mejor de lo que estaba después de que las fuerzas del ejército hayan limpiado la destrucción causada por las fuerzas de apoyo rápido. Y pasamos a la guerra en Ucrania. La defensa rusa anunció anoche la intercepción y destrucción de 9 drones ucranianos en varias regiones del país. Los sistemas de defensa rusos destruyeron 5 drones en Belgorod, 2 sobre la provincia de Kursk y otros 2 sobre el Mar Negro. Las autoridades de Saratov informaron por su parte de daños en una instalación industrial de la ciudad, pero no se registraron heridos.
Y del lado ucraniano, ahora la Fuerza Aérea Ucraniana confirmó por su parte que el ejército ruso atacó durante la noche diferentes partes del país con 117 drones. Según un comunicado del mando de las fuerzas de defensa ucranianas, los ataques rusos fueron interceptados por aviones contra misiles y unidades de guerra electrónica y 56 drones fueron derribados en las regiones del sur, norte y centro del país. Comentando estos ataques, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció este miércoles los continuos ataques rusos después de que Moscú lanzara más de 100 drones durante la noche. En una declaración en las redes sociales, el presidente Zelensky afirmó que lanzar este tipo de ataques a gran escala tras las negociaciones del alto el fuego es una clara señal al mundo entero de que Moscú no busca una paz real. A su vez, la presidencia rusa subrayó que Moscú sigue en comunicación con Washington y está satisfecha con los avances actuales en las conversaciones entre ambos países. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró este miércoles a la prensa que será posible activar el acuerdo de seguridad sobre el Mar Negro cuando se cumplan una serie de condiciones. Continuamos nuestros contactos con la parte estadounidense. Ustedes saben que estos contactos continúan de manera intensa. Gracias a estos contactos, conseguimos acordar ayer con bastante rapidez una lista de instalaciones rusas y ucranianas sujetas a la moratoria temporal sobre los ataques al sistema energético. Y estamos satisfechos por el desarrollo pragmático y constructivo de nuestro diálogo y de su eficacia. Siempre sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, Argelia hizo un llamamiento a las partes en guerra en este país para que entablen un diálogo serio y constructivo destinado a encontrar una solución pacífica, justa y duradera al conflicto. En una reunión del Consejo de Seguridad dedicada al conflicto en Ucrania, el representante de la misión permanente de Argelia ante la ONU, Tawfiq El Qudri, llamó a proseguir los esfuerzos para alcanzar un acuerdo cuyos propósitos y principios se basen en la Carta de la ONU y tengan en cuenta las preocupaciones planteadas por las dos partes. También saludó los acuerdos parciales alcanzados para un alto el fuego. Acogemos con satisfacción los acuerdos de alto el fuego parciales, aunque sean temporales y limitados. Instamos a las partes a que pongan fin a las hostilidades de forma definitiva y completa. Alentamos a las partes a que aprovechen el impulso actual y entablen un diálogo serio y constructivo destinado a encontrar una solución pacífica, justa y duradera a este conflicto. Sus propósitos y principios se basan en la Carta de las Naciones Unidas y tienen en cuenta las preocupaciones planteadas por las partes. El diplomático argelino Tawfiq El Qudri pidió que se intensificaran los esfuerzos diplomáticos destinados a apoyar el diálogo existente, reiterando el compromiso de Argelia de apoyar todos los esfuerzos encaminados a poner fin al sufrimiento de los pueblos de la región. Llamamos a la comunidad internacional para que intensifique los esfuerzos diplomáticos destinados a apoyar el diálogo existente y contribuir a la desescalada para poner fin a esta crisis. Argelia reitera su compromiso, tanto a nivel bilateral como colectivo, a apoyar todos los esfuerzos susceptibles de poner fin al sufrimiento de los pueblos de la región y a un final pacífico y duradero de la guerra. Nos vamos a América Latina. El presidente de Bolivia, Luis Arce, declaró este miércoles la emergencia nacional debido a las inundaciones provocadas por una intensa temporada de lluvias que dura ya 5 meses. Entre las regiones más afectadas se encuentran la región amazónica del Beni y el altiplano de Oruro, además de los departamentos de Santa Cruz, donde se concentra la producción agrícola, también Chuquisaca y La Paz. La temporada de lluvias que comenzó a finales de octubre ha dejado hasta el momento 51 muertos, 8 desaparecidos y unas 325 familias damnificadas. Estos desastres naturales nos están exigiendo la declaración de situación de emergencia nacional. Hoy acabamos de emitir el decreto supremo correspondiente que va a permitir, primero,
agilizar a todos los involucrados en la tarea de responder los efectos de los daños, hacer compras por excepción, gestionar recursos de financiamiento externo, movilizar mayores recursos técnicos, logísticos y económicos a los lugares donde están siendo afectados. Y terminamos con el ambiente. En el Ramadán, la Embajada de Argelia en el Líbano organizó un banquete de iftar de Ramadán en honor a la comunidad argelina residente en el Líbano. El banquete, supervisado por el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Argelia ante la República Libanesa, Kamal Bouchama, contó con la participación de la comunidad argelina, que vivió un ambiente que encarna el espíritu de fraternidad y cohesión entre los hijos de un mismo país. Los participantes en el banquete expresaron su agradecimiento por esa iniciativa, subrayando que contribuye a reforzar sus lazos con su patria. Y con estas imágenes terminamos las páginas de nuestro informativo. Gracias por su atención. Adiós y hasta mañana.